Natán presenta Regla de 3, un programa de vida pensado para el antes, durante y después de recibir a tu bebé. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Natán, esto es Regla de 3, yo soy Maggie Piña y pues sí, otro miércoles más aquí nuevamente en este su programa y les voy a presentar obviamente a mi compañera Nelly Ortiz. Nelly, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, qué padre que nos estén escuchando una vez más, les va a encantar el programa de hoy, ojalá nos acompañen a lo largo de esta hora de transmisión que vamos a tener con ustedes, con una muy querida y gran invitada. Entonces, pues Maggie, por favor, introdúcenos tu Regla de 3, quédense con nosotros, ¿no? Así es, y antes de presentar a nuestra invitada voy a agradecer del otro lado del cristal a nuestro productor y operador Mario Durán. Muchísimas gracias, Mario. Y pues recordarles también a las personas que nos estén escuchando, Nelly, en el transcurso del programa, si tienen alguna pregunta, pues saben que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden escribir a través de Facebook como Centro Natán, ahí nos van a encontrar. Si es la primera vez que están escuchando el programa, ahí le pueden dar me gusta a la manita. En Twitter nos pueden seguir como @CentroNatán y se pueden poner en contacto con nosotros al 5593-6905. Además de que, bueno, saben que todos los mensajes que nos dejen, todo lo vamos a leer, porque ese es su programa, es nuestro programa y pues obviamente lo que nos interesa es que ustedes estén contentos. Así es. Y pues vamos a dar inicio al programa del día de hoy y también recordarles que pues el día de hoy desafortunadamente América Campos no pudo estar con nosotros por cuestiones personales, entonces pero desde aquí le mandamos un gran abrazo, América, y obviamente te queremos muchísimo y se te va a extrañar el programa del día de hoy. Así es, como dice Maggie, donde quiera que estés, corazón, aquí está tu equipo y pues nos vemos en la siguiente transmisión. De todas maneras, ella sigue con nosotras, entonces un saludote a América Campos. Así es. Y pues ahora sí, vamos a dar inicio al programa del día de hoy. A mí me da un gusto presentar a nuestra invitada de este gran programa, Regla de 3, que es Claudia Segura. Ella es licenciada en periodismo, es columnista, locutora, guionista y además de todo esto es una gran amiga. Claudia Segura, bienvenida a Regla de 3. De verdad que un honor. Gracias. Que nos estés acompañando el día de hoy. Ya tengo la fortuna de conocer a Claudia, hemos trabajado juntas en algunos proyectos y me da muchísimo gusto que vengas con nosotros a compartir este tema, Clau, que seguramente van a surgir muchas dudas, muchas preguntas para las personas que nos están escuchando, a todos los radioescuchas. Hoy vamos a hablar de esta situación que tienen los niños ASPI. Entonces, Claudia, bienvenida a Regla de 3, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias, infinitas gracias a todo lo que es el Centro Natán, especialmente a esta Regla de 3. Gracias, Nelly, y gracias, Maggie. Por supuesto, un abrazo a América. Y bueno, pues sí, el síndrome de Asperger es una condición de vida para niños, niñas, adolescentes y también para jóvenes y adultos, porque pues es una característica neurológica en la que los individuos nacen con un conjunto de síntomas que hacen que tengan dificultades sociales, específicamente comportamientos conductuales que son, digamos que diferentes a la norma de los individuos. Yo no me atrevería a calificar o descalificar de enfermedad, aunque lo cierto es que el DSM-4, que sería la gran biblia o el glosario de la psicología y de las enfermedades mentales, refiere al síndrome de Asperger o autismo como una forma de desorden mental que lleva al individuo a tener dificultades, sobre todo en establecer todo lo que serían conductas y el comportamiento y desarrollo social. Ándale, pues tienen que saber que sí, de igual forma conocemos a Clau desde hace un buen rato, es un verdadero placer que esté con nosotros, pero hoy Clau se va a poner no en el papel de periodista, ni de columnista, ni de guionista, ni de locutora, bueno, sí como locutora porque hoy va a estar pues haciendo radio con nosotras, claro. Pero hoy Clau se va a poner su papel de mamá. Así es. Entonces, ¿por qué no nos platicas, Clau, cómo es que conoces esta enfermedad? Pues todo comienza con una historia feliz, la historia que todos, cualquiera de nosotros puede hacerse, y es, pues bueno, yo estoy embarazada hace 17 años, ya 18 pues, y espero como todas las personas, con deseo, con gusto, con amor a mi hijo, y bueno, él nace y nace bien. Todo bien, o sea, con circunstancias físicas mías complicadas, y sin embargo, él nace y años después encuentro esta circunstancia que, sobre todo al llegar a la escuela, él empieza a manifestar cosas que yo no había percibido. Oye, Clau, y perdón que te interrumpa, antes de que empieces con este proceso, ¿tú en tu embarazo sentiste algo diferente? No sé, esto lo pueden diagnosticar para todos los que nos están escuchando. Dicen, bueno, ¿se puede prevenir? No sabemos. ¿Qué pasa en este proceso de tu embarazo? Bueno, yo creo que aquí quisiera contar una historia que tiene que ver un poco con el cómo deseo que nazca un bebé.
y cómo realmente vives la vida con alguien así. Nosotros en esto que es autismo, de pronto en Autismo México, que es otra asociación, en el caso de nosotros que somos Caritas de Amistad AC, la Asociación Mexicana de Síndrome de Asperger, contamos una historia que dice así, se llama De Hawái a Alaska. Esta es una mujer que prepara un viaje. Ella está emocionadísima, ella y su esposo van a hacer el viaje de todos sus sueños y entonces ellos han decidido ir a Hawái. Y claro, pues ¿qué haces cuando vas a Hawái? Pues te preparas porque sabes que habrán palmeras, va a haber playas, Calor. Y entonces el vestuario que ella se pone y se prepara son bikinis, pareos, en fin, va con todo lo que ella cree necesario, es decir, bloqueador de sol, va y lleva, pues lleva un suétercito, ¿no? Pues pensando tal vez en que en el aeropuerto pueda tener algún cambio climático, pero nada más, ¿no? Y bueno, lleva su sombrilla para el sol y todo, ¿no? Y de pronto, cuando vamos en el avión, el trayecto del avión parece normal, pero al momento en el que va aterrizando el avión, el capitán dice, por circunstancias ajenas a nosotros, hemos tenido que aterrizar en Alaska. Les pedimos su mayor comprensión porque debido a las condiciones climáticas tendremos que pasar un tiempo indefinido aquí. Le agradecemos que baje y que haya viajado con nosotros, pero aquí se va a quedar. Por supuesto, la primera impresión de esta mujer es la de enojo, la de berrinche, la de yo no esperaba esto. Su primera sensación, por supuesto, es cómo me voy a cubrir si mi único vestuario eran bikinis y eran pareos. Pero también empezamos a descubrir que esta maravillosa mujer y su marido en esta circunstancia empiezan a reconocer que, bueno, es cierto, el clima es totalmente diferente al que esperaron y que tal vez no van a encontrar palmeras, sino a lo mejor iglús, van a encontrar nieve donde esperaban encontrar agua, ¿no? Poco a poco estos individuos empiezan a adaptarse y a descubrir que, pues sí, es verdad que no tienen una temperatura de 40 grados en los que puedan disfrutar del sol, pero que empiezan a descubrir que se pueden a lo mejor hacer ángeles en la nieve, que pueden jugar a las bolas de nieve y que a lo mejor pueden ir construyendo juntos este maravilloso lugar en el que de pronto Alaska sí es frío, es muy frío, pero a lo mejor vas comprando un abrigo, te vas dando elementos para saber que, pues no era tan difícil después de todo adaptarte a la vida, ¿no? Yo creo que lo más hermoso es que al final esta mujer concluye diciendo, pues sí, eres lo más amado, lo más inesperado, pero también la vivencia, lo más hermoso. Esta historia la cuento porque no toca solamente a quienes somos padres o parientes de un autista, sino a muchas de las enfermedades de las circunstancias no esperadas para nuestros hijos, ¿no? Claro, yo tendría que decirte aquí, Maggie, que, pues insisto, mi embarazo fue deseadísimo, era nuestro hijo, lo habíamos planeado por años, esto fue de verdad algo que anhelábamos. Yo sí tuve circunstancias delicadas en el embarazo. Tuve en algún momento, se desencadenaba el nacimiento a los 7 meses, desde los 25, 27 semanas, y entonces pues estuve muy delicada. Y tuve que estar en cama y tuvo que madurar los pulmones del bebé porque no sabían si podría seguir, se podría salir, en cualquier momento tendrían que sacar al bebé. ¿Dieron alguna razón para esta complicación? Sí, yo hace 20 años, 22, tuve un accidente automovilístico y me prensaron 2 carros, entonces mi pelvis está deformada. A raíz de eso yo sabía que, y mi circulación está mal, entonces a raíz de eso sabía que siempre era un embarazo de alto riesgo. Esto no influyó, y quiero aclararlo específicamente, en que el niño naciera en la condición del autismo. Simplemente es una condición en la que yo me encontraba. Nunca hay ninguna prueba que te diga, todavía no lo descubren, así que de verdad nada descubre cuando un chico como ellos va a nacer. A diferencia de otros síndromes, como todos los niños que vienen con alguna deficiencia física, pues bueno, sí lo puedes percibir mejor en el ultrasonido y al nacer. Pero la verdad sea dicha es que en el autismo tenemos pues lo que nosotros llamamos una discapacidad invisible. Realmente ellos son chavitas que
que nacen normales, deseados, tranquilos, que el Apgar, este estudio que le hacen los pediatras de recién nacidos los bebés, no manifiesta ninguna dificultad. O sea, hay movilidad motriz relativamente normal, hay una respuesta a los efectos para los sentidos correctas. De hecho, Ulises, que es el caso de mi chico, nació con un Apgar del 95%, 96%. Solamente yo lo único que viví fueron 11 horas de sufrimiento fetal con él, y en realidad para las 11 horas de sufrimiento que se prolongaron y todo, solo tenía los piecitos morados. A los poquitos días de nacido de pronto se puso amarillo. Me dijeron, no, pues es ictericia. Señora, prepárese porque se lo tiene que llevar a la playa. Y así fue. No tenía ni un mes y nos fuimos a Veracruz. Y bueno, pues lo puse en el sol, hicimos todo esto. Sí lloraba peculiarmente, pero no algo que tú notaras, ¿no? Que fuera específicamente diferente. Yo, y creo que su papá, jamás hubiéramos percibido alguna diferencia, hasta que poco después, bueno, ahora a la distancia lo sé, él nunca gateó, simplemente de pronto un día se paró y empezó a caminar. Creí que no había una circunstancia algo diferente, nada, porque además el niño, pues bueno, no se veía a alguien que tuviera una dificultad. Contaba que de las cosas más, sí, diferentes, pero eso lo supe después, es que desde los 10 meses, Ulises pasó de estar, recuerdo muy bien, sus balbuceos eran gongi, agongi, agongi, y de la nada, casi de un día para otro, a los 10 meses empezó a decir palabras. Pero las palabras no fueron balbuceos, simplemente él empezó a decir agua, café, papá, día. Y antes del año y medio, él tenía un lenguaje perfecto. De hecho, un poco pomposo. Es decir, hablaba como un libro. A los 2 años y medio, un día estábamos sentados y de pronto él empezó a decir Banamex, nombres de cosas, y hasta pensamos, no, bueno, debe de estar no leyendo, sino que sea de recuerda ¿no? La figurita, esta palabra. No, bueno, yo estaba de pronto comiendo con mamá, que era bibliotecario médico, y entonces ella sí fue la que percibió que Ulises estaba leyendo a los 2 años y medio, de la nada, solo. Y sí, entonces le empezó a pasar un libro y él empezó a leer. Pero quiero aclarar que Ulises no empezó a leer como mi mamá me mima o mamá, papá, en sílabas. No, él simplemente leía. Como fluido. Leía fluido y lo ponías a escribir y escribía. Cuando fuimos con el pediatra, él dijo, wow, siempre pensé que iba a tener un niño genio, ¿no? Así, él es neonatólogo, y entonces dijo, yo sabía que algún día me iba a tocar dedicarme a algún chavo sobredotado, qué maravilla, ¿no? Y él nos dijo, claro, mi hijo claro, es un genio. Tengo un hijo genio. Sí, bueno, eso es lo primero que dices, ¿no? Porque tal vez todavía no lo viven ustedes dos, pero cuando estás embarazada, lo primero que piensas es que sea niño, que sea niña, no importa, pero que esté sano, que no tenga un retraso, que no tenga una dificultad física, pero nunca te cuestionaste qué pasaría si en realidad tuviera, sí, a lo mejor un conocimiento de acumulación de datos mayor, pero sí una dificultad de comportamiento, de conducta que le pudiera cambiar la vida. O sea, por lo regular uno pide que el bebé venga sano, claro, pero nunca contemplas y si no viene sano, ¿qué haría? ¿Qué haría? Exacto. Creo, Nelly, que ayer acabas de tocar un punto. ¿Qué pasa? Porque yo me preparo a ir a Hawái y nunca pienso qué pasa si en el trayecto por alguna circunstancia llego hasta Alaska. Claro. Eso sería, yo creo que de las cosas más fuertes. Entonces, en el caso del autismo especialmente tengo que contar que Hans Asperger, que es quien nombra sí la situación del ASPI, de las características del autismo en general, en 1946 se empieza a estudiar un caso de un individuo que ustedes conocen mucho, se llama Albert Einstein. Uh-huh. Albert Einstein es un sujeto que generó, muchas investigaciones, sobre todo la teoría de la relatividad de la energía, y entonces Freud y Hans Asperger estudian específicamente, según Freud y Asperger, a este individuo.
y empiezan a seguir las características de un ser que tenía una serie de conocimientos más altos que otros, pero que específicamente no podía permanecer en clases. Es cierto lo que cuentan de Einstein, o sea, él reprobaba las materias, él no podía estar en una escuela, nunca pudo mantenerse en un sistema escolarizado y sin embargo siguió teniendo esta serie de conocimientos. Y bueno, en esa lógica sí sucedió que para mí como mamá, pues fue darme cuenta que tuve que meterlo a la escuela a los 2 años, año y medio. No tenía control de esfínteres, no saltaba con sus 2 pies. Entonces empecé a saber, pero eso lo supe después, que tenía una serie de movimientos que se llaman estereotipados, ecolalia, es decir, repetía palabras, repetía y decía. O el estereotipado, que es precisamente estos balanceos o movimientos involuntarios en sus manos y en sus piernas. Allí empecé a entender que algo andaba mal, porque Ulises, a diferencia de sus otros primos, no jugaba con los otros. Sucedió que vino a comprarle un triciclo y ahí descubrí que nada físico, sino que lo que hacía era voltear el triciclo y quedarse horas viendo el mecanismo. De la llanta girar. De la llanta y de la cadena, ¿no? Y lo volvías a voltear, lo subías, lo pedaleaba 1 minuto y lo volvía a voltear y repetía otra vez esta acción mucho tiempo. Así que bueno, a los 2 años y medio lo tengo que meter al kinder, pero por supuesto que mientras los niños aprendían rojo, blanco, azul, él iba mordiendo niños y destrozando el salón, porque para esas alturas él ya leía y escribía y tenía un avance en lo académico sí muy alto, pero totalmente en lo conductual absolutamente perdido. Vale. Qué difícil también para las mamás que están pasando por esta situación, Clau, y que a veces no saben a quién recurrir, qué hacer, porque ya, yo por lo que he platicado con Clau y yo tiene un tiempo que nos conocemos y conozco un poco la situación de Ulises. Ulises ahorita ya tiene ¿cuántos años? 17 años. 17, va Ella para está 18. en la prepa. Sí. Entonces sí, ya lo conocemos, el buen Ulises, pero si la gente que nos está escuchando en este momento tiene alguna duda, pues que nos escriba. Recuerden, les recordamos el correo es info@centronatan.com.mx y también nos pueden seguir a través de Twitter, que es @centronatan, en Facebook, Centro Natán, ahí para que le den me gusta. Y además recordarles que Clau nos visita de una asociación, que esta asociación es... se dedican Caritas de Amistad y lo pueden encontrar así también en Facebook, Clau, para que quienes estén enterados y quieran conocer un poquito más de ustedes, pues ahí le pueden dar me gusta a la manita. Y ahorita vamos a dar más información. Pero es momento de irnos con música. ¿Con qué canción nos vamos a ir, Mario? Cada familia, perdón. Nos vamos con esta canción. Estamos aquí en Radio Natán en Regla de 3. Regresamos. Venga. Cada familia es diferente, una y otra y de todas las demás. Cada familia es diferente, cada familia es especial. Cada familia tiene sus reglas, cada familia su forma de ser. Pero para mí lo que es más importante es que todos se deben de querer. Radio Cada Natán. familia es diferente, una y otra y de todas las demás. Cada familia es diferente, cada familia es especial. Cada familia tiene sus gustos, cada familia su forma de pensar. Y cada una tiene su manera de demostrar su forma de amar. Y regresamos, estamos en Regla de 3 aquí en Radio Natán. Y bueno, para los que nos acaban de sintonizar, les recordamos, tenemos una gran invitada, Claudia Segura. Ella nos viene a hablar un poco de esta parte de los niños ASPI y del autismo. Y pues bueno, Clau, nos da un gusto enorme que nos estés acompañando el día de hoy aquí en Regla de 3. Y hay preguntas que hacer, ¿verdad, Nelly? ¿Cómo no? Está súper interesante el tema, de verdad, nos quedamos en shock. Creo que cuando termine esta entrevista, lo más importante es que todos nos vamos a ir con esa información verídica del que hay que saber cómo tratar a las personas. Y ahorita vamos a llegar a esa parte, pero no escuchan lo que estamos nosotros a veces interactuando cuando están ustedes escuchando una canción. Entonces van a aprender muchísimo con este tema. Entonces síganos acompañando a lo largo de este programa, que de verdad les va a encantar. Y pues bueno, les sigo dando la palabra a Claudia Segura para que nos sigas contando tu experiencia. Así es. Y bueno, antes de irnos a corte, yo le preguntaba a Claudia, ahorita que estábamos escuchando la música, para todos los que nos están escuchando, y si es la primera vez que están
están escuchando hablar de este tema, o si las mamitas también y los papitos tienen dudas y están pasando por un problema similar, ¿cuáles son las características, Clau? Porque Claudia, pues bueno, ya tiene la experiencia en este momento porque pertenece a una asociación y pues sabe más o menos cómo detectar para los papitos que están empezando en este proceso y que sus hijos tienen esto. Clau, ¿tú qué les recomendarías? ¿O qué es lo que los bebés, y ya cuando están en esa primera etapa de su niñez, las características que pueden llegar a tener estos niños? Bueno, yo creo que hay como varios elementos que van sucediendo en el rango del autismo. Primero tengo que aclarar que el autismo en general es una afectación de las capacidades conductuales, específicamente en las que se relacionan con lo social. Es decir, es como si tuviéramos un mundo natural en todos los seres humanos, especialmente de agregación. Es decir, todos tendemos a tener relaciones agregativas. Esto es lo lógico, lo natural. Y vivir en condiciones de conducta de acuerdos. Entonces, por naturaleza, un niño podría comportarse a lo mejor egoísta con otro, no prestar sus juguetes. Esta es la naturaleza. Sin embargo, también tienden, o todas las personas tenderíamos a ser también copartícipes o tener algo que se llama identidad. Es decir, si yo veo llorar a un niño, yo lloro. Si yo siento tristeza, normalmente otro se siente triste contigo. Bueno, yo tengo que aclarar aquí que en el autismo estas son las características más fuertes. Uno, se trata de niños ensimismados. Sí, bueno, ensimismados porque están abocados y enfocados en un solo interés, en el que es suyo, que es más que asociativo, es una conducción directa hacia su foco de interés. Todo el trastorno del espectro autista, que lo llaman ahora en el DSM-5, ya se ha quitado, digamos, los rangos que estaban dividiendo más o menos las características de comportamiento de los niños y de movilidad de los niños. Antes se dividía en Asperger, a quienes fueran, digamos, que funcionales del todo, que es normalmente la condición en la que viven los chavitos Aspis. Después están los autistas funcionales, que son chavitos que, bueno, de pronto ya representan una dificultad conductual mucho más severa, que de pronto no solo no les hace ir a la escuela, sino ya son situaciones de comunicación, ya sea de falta de habla o de características de interacción con el individuo mucho más cerradas. Está después más o menos en el rango lo que llamaríamos Tourette, que es en el caso de los hombres, y Rayet, que es mucho más específico hacia las mujeres. Se trata de individuos que se balancean, efectivamente, que tienen movimientos estereotipados, que tienen cada vez menos conexión con la familia. Obvio, jamás establecen más comunicación que con tal vez la madre, y tienen algunas cuestiones asociativas. Clau, permíteme preguntarte algo rapidísimo. En estos 4 que llevamos, ¿ninguno de ellos tiene contacto visual con las personas? Ninguno. Ni el Asperger ni el autista profundo, por supuesto. Ahora vamos a esta. El autista profundo es literalmente un individuo que tiene una disociación absoluta del mundo. Normalmente todo el tiempo está en un movimiento constante. No hay prácticamente contacto con nadie y sí tiene una condición muy específica, es mucho más notoria físicamente. Incluso el movimiento es tan repetitivo y tan difícil que en general o tienen que cargarlos y moverlos, o ellos tienden a no tener ningún tipo de movilidad. Ahí sería, de todas las situaciones de autismo, la profunda es bastante notoria, así ya es una discapacidad muy visible, porque los chavitos pues sí pueden no tener control, a lo mejor babean, y pueden no tener control y gritan todo el tiempo, o tienen todo el tiempo ecolalias y repeticiones. ¿Y eso se puede determinar mucho antes que el ASPI? O sea, sí, de hecho es mucho más notorio. Si quisiéramos hacer una comparación para que tú pudieras ubicar físicamente cómo es una enfermedad y otra, tú quiero que te imagines a un ciego. Yo tendría que decirte que hay ciegos que son ciegos porque que sería como el Asperger,
son débiles visuales. Es decir, los débiles visuales pueden ir desde quien tiene una miopía profunda, es decir, pone unos lentes, anda por la vida y a lo mejor choca con las cosas, ¿no? Y a lo mejor, pero hace su vida y lo único que sí tienes a alguien que con facilidad puede tener problemas de vista, pero especialmente el débil visual tiene normalmente que aprender con bastón y tiene que ir con aprender braille. A pesar de que a lo mejor ven sombras o ven cosas, manchas y demás. Así diríamos, es ciego también, por ejemplo, alguien que no tenga ojos. Es ciego absoluto alguien que no tenga el nervio óptico. A lo mejor es ciego alguien que adquiere la ceguera por una situación de salud, de alguna enfermedad o alguna... O sea, todos son ciegos. Y igual yo diría que todos son autistas, porque sus características primordiales es la disociación, la dificultad conductual para relacionarse con el resto de la gente. Pero aquí entro un poquito a una pregunta que también ustedes hicieron. ¿Sienten o sienten? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, elementos muy, muy simples. Efectivamente, de las características más normales o más comunes en el caso del ASPI y de todos los autistas es que no te dirigen la vista. Ellos normalmente tienen sus rasgos muy serios o no son afines y lógicos a su pensamiento y expresión. Vamos a pensar que ellos pueden estar gritando de alegría y sin embargo su rostro está serio abajo, serio. Hay algunos que jamás hablan, porque no crean que no lo habla. Algunos nos han sorprendido, ¿no? Tenemos chavos a los 12, 15 años que es un caso de uno de nuestros chicos en la casa ASPI, en Caritas de Amistad, que pues nunca había hablado, ¿no? Ya le habían hecho muchas pruebas y de verdad los papás no sabían que hablaba. Hasta que un día estaban en la tienda, ellos venden telas, y estaban haciendo una cuenta, la mamá y el papá habían pedido 20 telas diferentes de distintos precios y al muchacho lo ponían a doblar y a guardar cosas, ¿no? Entonces de pronto ellos empiezan a hacer la lista de precios y el muchacho sin voltear de pronto dice tela fulana, precio tal, el resultado es 5,000 pesos, por ejemplo. Entonces los papás se quedaron boquiabiertos porque ni ellos sabían que él hablaba, y menos que sumara mentalmente tan grande. Hay características de estos chicos. El IQ es igual o pareciera superior, pero insisto, más que superior es que su interés está en una sola cosa. Normalmente son chicos que tienden a ser coleccionistas, a ser segregativos. Se enfocan en un determinado tema y exacto. Es el que ese punto es el que los llama la atención. Es decir, pueden ser pintar algo, hacer música, pueden tener situaciones de conducta como la actuación. Ahí ya vamos a platicar. Hay actores muy conocidos, famosos, muy famosos, como Steven Spielberg, que llegan a ser grandes creativos, porque ellos están obsesionados. Yo decía que parte de Caritas de Amistad es Carlos Carrera, que es un chico que ha estado haciendo varias películas mexicanas muy interesantes, ha ganado varios premios, pero tú hablas con él y este hombre, que es un adulto ahora, pues sí, no puede siquiera establecer un noviazgo, ¿no? Entonces pareciera un poco contradictorio, pero pasa. Que son muy obsesivos o pueden llegar a ser muy compulsivos, obsesivos, porque a lo mejor están pensando en lavarse las manos varias veces porque están pensando en las bacterias. O a lo mejor jamás bañarse porque están pensando en que se podría quitar la protección de la piel que los está iluminando. Y insisto, no se trata de un pensamiento lógico equívoco, sino lineal. Esto es muy importante, otro de los elementos en los que nos damos cuenta que alguien puede tener una situación disociativa como el Asperger, porque tienen movimientos mecánicos, son muy literales. Esto es uno de los elementos que más nos hace saber que ellos tienen un problema autista. Tanto cualquiera de las circunstancias en las que se encuentran estos chicos va a hacer que si yo le digo a un muchacho ASPI, por favor, no digas mentiras porque te va a comer la lengua un ratón, el ASPI te va a voltear y te va a decir, esto es imposible, porque para que te pudiera morder la lengua un ratón tendría que meterse por tu boca y tú tendrías que cerrar la boca antes de que el ratón se metiera. Uh-huh. O sea, ellos no tienen interpretaciones, tienen un pensamiento lógico directo.
No tienen interpretación, por así decirlo. Claro que ellos van desarrollando técnicas para que puedan hacer esta especie de disociación de lo lógico. Mira, aquí estoy leyendo algunas características incluso de los niños ASPI, que dicen que les agrada estar solos, por lo regular. Ahorita, Relativo, de agradar más bien, yo creo que ellos quieren socializar. El Pero problema les es que cuesta. son No saben inasertivos. Para que tú te des cuenta más o menos lo que sienten ellos, imagínate, cierra los ojos e imagina que en este momento aparecieras en Beijing. Llegas a Pekín, a la capital de China, y tú sabes español. Entonces, abres los ojos y estás en Beijing. Y por supuesto, tú no sabes mandarín, así que las palabras que te están diciendo prácticamente son incomprensibles. No sabes cómo Y lo que expresarte. tú estás expresando para los que están en China es también incomprensible. Entonces pensemos que a ti se te ocurre pedir un vaso con agua y por salir del problema Haces la seña. Haces la seña de tomar agua, que tienes sed, que te estás ahogando. Pero lo que tú no sabes es que en China, si tú haces esto y haces esto, le estás mentando a la madre. Entonces, todos los chinos se te vienen encima porque piensan que tú les estás recordando el 10 de mayo. Cuando tú lo que estás queriendo pedir es agua. Esta es la disociación que tienen los Asperger. Ellos, claro que quieren socializar, solo que tienden a ensimismarse, sí. Más que estar solos, lo que sucede es que sus convenciones sociales son fallidas, totalmente fallidas. Si ellos quieren un juguete, lo arrancan de la mano del otro niño. Si tú tocas sus cosas, ellos piensan que tú los quieres agredir y te muerden. ¿Qué pasa Pero no con los quiere decir que cambios? sean malos. O sea, si les haces un cambio muy radical, Ajá. o por ejemplo, oye, nos vamos a cambiar de casa y tu cuarto ahora va a ser esto. ¿Qué pasa con Buenísima los pregunta. Fíjate que ellos son, decía yo, metódicos. De hecho, esta es una de las características más claras del autismo. Así como dije que hay ecolalias, hay movimientos siempre estereotipados, mecánicos, repetitivos. También este es uno de los elementos. La linealidad, el cambio les es terriblemente difícil. Las mamás, los papás nos hemos ido dando cuenta, y por supuesto los especialistas, psicólogos, psiquiatras que han ido trabajando en esto, hemos ido entendiendo que, uno, son más visuales. Es en general la forma en la que tenemos que trabajar con ellos son con tarjetas. Trabajamos para, digamos que, recondicionarlos, cosa que me parece bastante adecuada. Platicaba yo con Rodrigo de Centro Natal y decíamos, es que en realidad no crees que lo estamos adiestrando como un perrito. No, perdóname, estamos haciendo elementos de condicionamiento en el sentido de adecuación social. Ellos, un chico ASPI no va a llegar a decirte, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y te va a esperar la respuesta y él te va a decir que bueno, yo también estoy bien. Algo tan simple como establecer una relación es muy difícil. Ellos no lo tienen. Ellos simplemente dicen, quiero jugar contigo. Y tú, si les dices que no, ellos se dan la vuelta y no vuelven. Porque es tan lineal que no saben que a lo mejor tú le estás diciendo, en media hora regresa. O, no te preocupes, ahorita no, mañana. Ellos ya no vuelven a hablar. O sea, digamos que estos son los elementos disociativos, que son absolutamente lineales. Que hay otros elementos muy importantes, físicos. Ellos tienen hipersensibilidad sensorial, es decir, oyen más, ven más, texturas, soportan todas y a la vez ninguna, en olfatos especialmente perceptivos, así que son intolerantes, odiosos, insoportables porque les lastiman los olores. Y en el gusto, este es uno de los elementos más complicados porque si algo les gusta, comerán solo ese algo. Si algo no les gusta, no lo van a comer nunca. Tiende a pasar mucho que todo lo del tacto está relacionado con insoportable. Entonces, normalmente tienes que estarles quitando desde las etiquetas. Tienen que usar un tipo de ropa, pero es así, no te va a pasar, ¿eh? Un Asperger tal vez solo puede usar una ropa de un color, o tal vez solo puede usar un pantalón de una forma, porque son demasiado lineales. Este es el trabajo en el que vamos. ¿Como un tipo Dexter? Sí, exacto. Okay. ¿Ateniaste? Dexter es un Asperger también. Dexter, el del laboratorio de Dexter. En Estados Unidos, especialmente, les cuento el número de casos que no están ni siquiera bien registrados en México. De acuerdo a los psiquiatras,
tendríamos en Estados Unidos unas 300,000 familias. 300,000 jóvenes, niños, adultos, niños, bebés tienen Asperger o viven en la condición del síndrome de Asperger. Es mucho más común de lo que se imaginan y pasa más en hombres que en mujeres. Sí, más o menos se calcula entre 8 niños por 2 niñas o una niña entre cada 10 niños. Hoy sabemos que tal vez no era tan lejana la diferencia. Lo que sucede es que tendemos a pensar que una niña sería más callada, menos sociable y digamos que dentro de las dificultades ellas tienden a adaptarse, se les casa, tienen hijitos y se acabó el problema. Y nunca lo detectan como tal o empiezan a creer o se confunde con la bipolaridad y piensan que se trata de una mujer que está en una situación de bipolaridad, pero no forzosamente es así. Hablando de esto, me preguntaron ustedes, ¿cómo detectamos? Bueno, en Caritas de Amistad así lo que hacemos específicamente es hacer algo que se llama diagnóstico diferencial. Si en tu caso en particular tú tienes un bebé, hoy en día es mucho mejor que lo detecten a más temprana edad. Y ya empieza a suceder porque detectamos estas dificultades tonales, sobre todo en movimientos motrices. Ellos prácticamente van a tener estas dificultades motrices muy severas. O sea, puedo tener a un niño que de pronto se para y corre sin parar y vuelve a quedarse y se avienta al piso. Puedo encontrar a un chico que nunca brinca, pero que un buen día empieza a brincar de forma poco controlada. Puedo encontrar a un chico que estando, y sobre todo aquí es cuando detectas que existe esta circunstancia, entran a clases y lo primero que pasa es que la socialización con los otros se hace extraña, que sus respuestas son contrarias a lo que esperarías. Y aquí voy a un ejemplo muy tierno y para que ustedes lo piensen, ¿no? Vamos a pensar que viene una señora gorda con un vestido floreado, toda despintada y llega junto contigo. Nosotros, así la gente cotidiana, normal, entre nosotras, entre nosotros diríamos, ay, ¿ya viste su vestido? ¡Qué pena! Y en eso llega la señora contigo y tú le vas a decir, hola, darling. ¡Qué bien te ves! Te ves reluciente. Bueno, oh sorpresa, un Asperger se acercaría, vería a esta persona y lo primero que diría es, ¿por qué sales de esta forma? ¿No te has dado cuenta que tus flores afean y eres una gorda que agredes la vista de los demás? Por supuesto, lo que nos pasa a papás, mamás, tíos, es que se piensa que son niños cínicos, que son poco irreverentes, que son poco agrasables o poco sensibles. ¿Te ha pasado a ti, Clau, que de repente infinidad de veces, Maggie? Yo que ya tengo la oportunidad de conocer a Ulises, bueno, Claudia ya no sabía, antes de conocer a Ulises nos platicó, hijo, puedes actuar de cierta manera, pero pues yo les pido que una disculpa o cosas así, ¿no? Pero en realidad, pues como nosotros ya sabíamos de la situación de Ulises, pues finalmente nosotros lo vimos con otro enfoque, ¿no? Y ya se fue Ulises y pues nosotros nos empezamos a reír, porque Claudia una vez ya lo había llevado, ya conocía a Ulises, pero igual pues no recuerdan y Claudia, si lo vuelves a ver, te dice, mira, ella es Maggie, ¿te acuerdas? Ya te la presenté. Entonces les voy a contar algo que nos pasó muy chistoso. Clau lo lleva a escuchar radio, yo iba llegando y ella estaba con Ulises en la parte de arriba en la oficina con Toño. Entonces subo y Ulises estaba sentado en el lugar de Clau, ahí en su lugar de la oficina. Y dice, Ulises, ¿te acuerdas de Maggie? Y Ulises se queda viendo y me dice, tú me dijiste que era delgada. Ella es gorda. Y yo así de... Dios mío. Sí, a mí me dio risa, pero imagínate igual para una Claudia. Que no lo sabe, ahorita vamos a platicar precisamente de esto, Clau. La sociedad, la familia, estas situaciones con un niño Asperger. Entonces, nos vamos a un corte, pero regresamos aquí en Radio Natán. Les recuerdo las redes sociales. Nos pueden escribir a través de... En Facebook nos van a encontrar como Centro Natán para las personas que nos están escuchando, si es el primer programa que escuchan aquí. Denle me gusta ahí a Radio Natán en la manita, Centro Natán. En Twitter nos pueden seguir como @CentroNatán, el correo electrónico info@centronatán.com.mx para que nos dejen sus comentarios, sus dudas respecto al tema del día de hoy, que está súper interesante. Háganlo. Siempre aprendemos cosas nuevas con nuestros invitados, Claudia. De verdad te agradecemos que nos estés aquí compartiendo algo íntimo de Claudia Segura. Muchísimas gracias. Pero nosotros seguimos aquí en Radio Natán. Esto es Regla de 3. Nos vamos a canción, regresamos. Si estás feliz, triste o enojado, si sientes miedo o algún dolor, si estás alegre o te sientes enojado, ya no te preocupes, por favor. Se llaman sentimientos y son normales.
regresamos, esto es Regla de Tres en Radio Natán. Nosotros seguimos aquí con nuestra invitada de lujo, Claudia Segura, periodista. Un aplauso, ¿no? Creo que nos da un gusto enorme que nos estés compartiendo esto, Clau, que es algo Gracias. muy personal, que Claro. yo te conozco y, bueno, muchos de tus cercanos ya saben la situación en la que tú vives con Ulises, pero de verdad que te abras al público, que nos comentes cosas bien personales, de verdad, agradecidas que nos está acompañando el día de hoy aquí en Regla de Tres en Radio Natán. Clau, muchísimas gracias por venir a compartir y que todos los mamitos y los papitos que nos están escuchando, pues de verdad, conozcan un poquito de estos temas y sobre todo, si tienen alguna duda, Clau pertenece a una asociación que es Caritas de Amistad, entonces nos gustaría que platicaras un poquito de eso, Clau, para los que estén enterados y si están pasando por un problema de esta situación, pues que se acerquen con ustedes. Sí, fíjate que sí es importante. Yo simplemente me tardé casi 10 años en que por fin se me diera un diagnóstico asertivo, no presuntivo. Entonces, Caritas de Amistad AC, la Asociación Mexicana de Síndrome de Asperger, ha trabajado específicamente en eso, en que hay elementos para que en la medida de lo posible vayamos llegando a algo que se llama diagnóstico diferencial. Por supuesto, el diagnóstico está avalado por toda la Organización Internacional de Salud. Nosotros estamos también certificados, no es menor en eso. La Casa ASPI y Caritas de Amistad está ubicada exactamente en Jardines de San Mateo, sin número, está exactamente a un lado, en 2 puertas de la FES Acatlán, esto es en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Y el teléfono, si quieres localizarlo, es puedes comunicarte con la psicóloga que es presidente también y mamá de otro chico ASPI, Elia Ángeles Pini. Ella es la directora y también la presidenta, y puedes ubicarla en el teléfono 55 14 95 51 47. Es celular 55 14 95 51 47, o bien puedes comunicarte con nosotros en Caritas de Amistad. Estamos en el teléfono 41 67 19 10. Efectivamente nos encuentras en el Facebook como Caritas de Amistad AC Oficial. No, y que también la gente se involucre un poquito, porque dudas van a haber muchísimas, así como a nosotras nos han surgido ahorita, porque realmente no estamos empapados de toda esta información que de verdad es bien relevante. Ahorita fuera del aire estábamos contando unas cosas bien fuertes, ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero a ver, Clau, de verdad, primero que nada, como dijo Maggie, muchísimas gracias por compartirnos esta información que de verdad es muy personal y lo valoramos muchísimo. Gracias. Y nos gustaría también, me atrevo a preguntarte, ¿qué sucede en la situación familiar? O sea, ¿qué pasa cuando la familia se entera de esta situación y luego lo conocen y ven determinadas comportamientos o actitudes? ¿Cómo reaccionan? Bueno, mira, la verdad es que este sería un tema completo de una plática larga, pero mira, ellos lamentablemente sí son de los individuos más victimados por el bullying. Prácticamente estamos hablando desde la escuela, donde ellos pues sí son tan poco asertivos. Yo decía, ellos quieren tener relación con el resto del mundo, pero suelen ser inasertivos en la lógica, en su comportamiento. Entonces, por un lado en la escuela, pues sí, pueden ser la clásica víctima del bullying, sí, tan es así que hay un caso ya registrado, lamentable para nosotros, el muchacho de origen vietnamita de los Estados Unidos que mata a sus compañeros. ¿Se acuerdan que llega a una secundaria y dispara contra varios de sus compañeros hasta que pues lo matan también los policías? Bueno, él era un chico ASPI, tal cual, que fue victimado porque por la burla y por el acoso de sus compañeros, y bueno, encontró el resultado jugando en Nintendo, y él estaba haciendo una estrategia de Nintendo exactamente, y fue lo que hizo, lo aplicó. El problema es que en la vida real no todos los casos son así. Tengo que aclarar que no son agresivos, ni siquiera per se. Ellos en realidad son más bien como ellos responden mecánicamente a lo que tú les vas a ir estimulando, ¿no? Entonces, claro que pueden ser agresivos, claro, en un sentido en el que más que agresivos diría yo que contestan, o sea, aquí quiero que te imagines situaciones sociales que, decía yo, Estados Unidos está tratando de adaptar, porque si en Estados Unidos hay 300,000 familias, más o menos en México calculamos por lo menos igual unos 200,000 casos en el país, de los cuales por supuesto no están ni anunciados ni detectados, ¿no? Hablando de esto, pues bueno, Estados Unidos hizo una serie de programas, de películas que han estado tocando este tema, que
creo que muy conocidos para ustedes es el caso del Dr. House, así Claro. te puedes dar perfecta cuenta Todos de lo que están, de lo que en su materia. su materia, él como haciendo diagnósticos es genial, pero también él es totalmente inasertivo en tener una pareja, es agresivo, es grosero, parece distante, pero en realidad es un individuo atrapado por su propia dificultad social. Bueno, ese es un caso. El otro que es muy conocido, que a todos nos divierte mucho, es la teoría del Big Bang, específicamente el personaje de Sheldon Cooper, que aclaro, tampoco se trata de un Asperger, sino que la historia del actor que hace a Sheldon, le felicito porque ha ganado varios Emmy con eso, es que se fue a vivir a la comunidad que tienen en New Valley, en la Universidad de New Valley. Hay como tal una comunidad ASPI, ellos ya se casan y tienen sus familias y todo en esta comunidad, en Estados Unidos. En México se ha intentado hacer en el norte del país, todavía no tenemos esta lógica, pero bueno, ahí está el camino. Hay otra película que sugeriría que conocieran que se llama Adam. Adam es la historia de un jovencito que pues empieza su vida como Asperger, realmente su vida independiente, el día que muere su padre, que es el único individuo que trata con él. Y bueno, ahí vas descubriendo qué pasa con un Asperger que se enamora de una chica neurotípica, entre comillas, y cuando ella le responde, ¿qué pasa en la vida de un Aspi? Hay otra película que te sugiero para conocer un poquito de todo esto, que se llama, que es un corto, que se llama Max and Mary. Max and Mary es europea, es muy bonita, es un Asperger adulto llevándose con una señora y cómo es que ellos pueden establecer perfecta comunicación, pero a través de escribir correos electrónicos y cartas o escribir cartas entre ellos. Wow. Nunca se pueden ver en persona y sin embargo pueden establecer esta relación. Y otra más que específicamente te sugiero que veas para que supieras un poquito sobre el caso del bullying y cómo lo puedes solucionar. Es impresionante cómo lo soluciona un muchachillo Asperger. Se llama Ben X, como la caricatura, pero no es la caricatura, es Ben 10 en número romano. Es de origen noruego, es europea, búscala, vale la pena. Ben X o Ben 10 en número romano, cuenta la historia de Ben, que es un chico adolescente que también vive una circunstancia terrible. Vale la pena que la veas. Y está la obra de teatro también. Claro. No te la pierdas en el Teatro de los Insurgentes con Alejandro Camacho y con este otro actor que está saliendo mucho en televisión, se me fue el nombre, se llama El curioso y extraño caso del perro que amaneció muerto en mitad de la calle a las 12 de la noche. Sí, así de obsesivo es la historia precisamente de un niño que lleva un diario, un chavito Aspi, que lleva un diario de un caso así, específicamente del caso de un perro que aparece muerto y cómo la obsesión. Este niño hace todas sus ecuaciones mentales con base en los números primos y tienes que oírlo, es interesantísimo porque todo lo que va narrando para sí mismo y para los demás tiene que ver con los números primos. No es que, insisto, sean sobredotados, sino que hay un foco de interés y ese foco de interés los hace tener clasificadas y tenemos casos de chavitos que llegan a coleccionar, si son coleccionistas de autos, tal vez unos 300 carros en miniatura que saben historia, circunstancia y características de cada carrito y no se los desacomodes porque se acaba el mundo. Wow. Oye, Clau, y algunos de los famosos que padezcan esto y que, bueno, obviamente a raíz, porque ellos son unas personas muy inteligentes y me queda más que claro, porque yo lo he visto con Clau y con su hijo, que de repente dice, bueno, es que en situaciones de escuela a veces los profesores también esta parte, que dices, yo tengo que ir a hablar con los profesores y explicarles qué es lo que tiene mi hijo, porque algunos se puede malinterpretar. Sí, es súper importante eso. Exactamente. Sí. Bueno, aquí cuento rápido, creo que muy conocidos, Steven Spielberg, ¿cómo se llama el que hizo la PC? Se me fue.
Bill Gates, gracias, Bill Gates. El chico que hizo Facebook. Sí, nada más y nada menos que Mark Zuckerberg, que es precisamente el Facebook, el resultado de su incapacidad de relación. Entonces, él hace esta red precisamente buscando solucionar y poder comunicarse con sus conocidos. Es Pero le increíble, funcionó gracias, súper bien. gracias. Claro, agradecemos pues es que haya sido así. Hay una actriz también, ahora no tengo el nombre cercano, que incluso ella es la vocera del autismo en el mundo. Y ha habido Newton, ha habido entre los estudios, por supuesto, ya lo decía Albert Einstein, y más, Steve Jobs también, el fundador y creativo de Apple. Y aquí hay que recordar a otro actor que hace la historia de Forrest Gump, que es, acuérdenme por favor, Tom Hanks, gracias, Tom Hanks, que de hecho cuando Tom Hanks hace esta película, que se llama Forrest Gump, habla precisamente de las dificultades conductuales de un individuo, hablando de las características de Forrest Gump, hablaríamos más bien de un autista funcional, que es un poquito más. Y tú los verías en la pantalla y jamás imaginarías por el proceso que tiene, ¿no? Bueno, Como Natalia Lafourcade, Lafourcade, que también tiene un proceso autista, pero el de ella es diferente. Ella tuvo un accidente en el caballo y a raíz de ese golpe que recibe, por eso es que tiene esta cicatriz en la frente, que es a nivel frontal, el síndrome de Asperger, y específicamente el procedimiento autista está colocado hasta donde sabemos efectivamente en una alteración frontal, mental. Entonces, Natalia, pues ustedes la ven, hace unas composiciones maravillosas, pero por supuesto sí tiene que ser ayudada en el momento en el que ella sale del escenario. Alguien más trata y tiene que llevar a sus papás, un trabajo maravilloso, mis respetos, músicos también ellos. Entonces ellos van trabajando con ella para que juntos, lástima que no está América, porque nos platicaba que fue compañera en alguna escuela de la escuela de es que para Natalia, los que no ¿no? saben, América estudió música, entonces obviamente Ella canta muy bien. Sí, exactamente. entonces ella nos contaba un poquito, la otra ocasión que tuvimos oportunidad de platicar con ella, pues sí, de cómo, pues sí, los papás tienen que estar como mediadores, tendemos a hacer eso. Eso, era justamente lo que te iba a preguntar, Clau. Los papás tienen un plano completamente importante aquí, bueno, como en cualquier tipo de circunstancia, desde que te conviertes en mamá o en papi o en papá. Bueno, entonces, los papás se involucran en esta situación. ¿Qué pasa con la familia? O sea, tíos, primos, insisto, sobrinos, ellos... Este tema es de lo más delicado. Yo creo que no se vale que en ningún caso califiquemos o descalifiquemos. Caritas de Amistad en especial se formó de un conjunto de padres, tíos, abuelos, parientes, que encontrábamos la incapacidad del diagnóstico, y de ahí que también otros psicólogos que se fueron preparando y todos somos involucrados. ¿Qué es lo que sucede? Mira, desde la familia nuclear, entendamos papá, mamá, hasta la familia extendida, que entendemos tíos, abuelos, hermanos, primos, hay una conmoción. Todas las circunstancias son esta. Si yo iba a Hawái, ¿cómo es que llegué a Asia? Bueno, la familia extendida normalmente tiende a ser mucho más difícil. Por un lado podría ser porque tenga conmiseración, porque no se sabe cómo tratar a este tipo de niños. En realidad ellos, insisto, tienen actitudes que tienden a ser un poco excéntricas. Este sería el término. Son excéntricos. Piensa un poco en Carlos Monsiváis. No, son excéntricos. Y cuando digo excéntricos es que no están haciendo las convenciones normales. Entonces, no podemos calificar. Tenemos, desgraciadamente, circunstancias de muchas mamás que, como en mi caso, nos quedamos solas, somos mamás solteras, porque así nos quedó en la circunstancia. Hay papás solteros, tenemos papás que la mamá pues no pudo con el problema y pues ha escapado. Cosa que es circunstancial. Tenemos abuelos, tenemos tíos y tenemos una gran pérdida de trabajo también, porque hay familias completas que de pronto quieren negar el problema. Entonces de pronto nos llegan chavos, hombres, mujeres ya adultos que nunca fueron tratados porque ni siquiera se nos permitió poder identificar que había un error, que había tal vez una circunstancia diferente en alguno de los miembros. Sí vivimos circunstancias muy fuertes. Por supuesto, quienes tenemos esta condición y vivimos, como digo yo, en el autismo, yo lo vivo ahora porque mi hijo nació el 1 de noviembre de 1996, él nace en la condición del síndrome de Asperger, pero mi familia y yo nacimos al autismo exactamente el 1 de noviembre de 1996. Es decir, en eso es adquirido, nos hicimos adquiridos.
no todas las familias tienen la misma respuesta. Lamentablemente sí es un estira y afloje. Es que yo me imagino que si como papito, como mamita, es difícil, y como lo comentábamos de un principio, tienes toda la aspiración de un nuevo sueño, ilusión, Claro, y una claro. nueva vida, y nunca te preguntas realmente cómo sería si pasara, o bueno, ahora ya que estoy en esta circunstancia, bueno, familias se involucran, ¿no? O sea, Claro. que se hacen parte de eso, pero si a veces como papá es difícil, la familia no se le puede responsabilizar de algo, decirle, oye, yo necesito que me apoyes, oye, o sea, no se les puede forzar. Finalmente duele que las personas que están más cercanas a ti, de las que esperas más apoyo o una mejor respuesta, de igual forma de repente voltees y digas, ¿dónde están? O sea, Bueno, ¿por qué, lamentablemente. uy, si yo te echo porras todos los días y uy, yo sé que es un regalo? Pero es de que Dios? sabes, Clau, y no creo que nada más sea en cuestión de cuando tengas un No, hijo no. en ciertas circunstancias. Yo creo que a veces la familia, desafortunadamente, pues es igual como cuando tienes a un familiar en un hospital, ¿no? Exacto. Es así, Claro. es un Cada claro quien ejemplo, ¿no? responde de una forma diferente, ¿no? Exactamente. Claro. Pues ahora te toca a ti cuando de repente, pues no que todos los que viven ayuda, ¿dónde están? Y todos se Claro. desaparecen, ¿no? En Caritas Así. de Amistad no solamente tratamos a los chicos, no es que tú llegas y dejas al niño como si fuera la guardería, llegas, lo dejas y te regresas por él. Nosotros trabajamos específicamente algo que se llama programa de coterapeutas, porque entendemos que un familiar, el que está responsable, que le ha nacido el corazón estar con la circunstancia de vivir con alguien que está en condición de síndrome de Asperger, tiene que recibir capacitación y también mejora. Yo me quedaría solamente diciendo esto: si eres maestro, no importa de qué nivel, desde kinder hasta universidad, y te interesa, de verdad, prepárate, acércate a Caritas de Amistad y acércate a las instituciones que capacitan. Y me encantaría, Clau, que nuevamente si puedes dar los datos de Caritas de Amistad para las personas que nos estén escuchando y que estén pasando por una situación así y no sepan dónde acercarse, a quién acudir, pues que vayan aquí a Caritas de Amistad, van a encontrar una gran respuesta y sobre todo con profesionales. Antes de que dé el número, Clau, de verdad, una vez más nos topamos con este tipo de información donde te das cuenta que cómo el amor hacia un hijo puede ir más allá de todas las cosas. Nos encontramos con Centro Natán, que todo lo que se ha hecho con amor y toda la gente que se ha sumado al proyecto justamente porque hay interés y porque hay ganas de encontrar respuestas y soluciones. Y ahorita que nos encontramos con Caritas de Amistad, que igual la comunidad va creciendo justamente porque la familia tiene esa necesidad de pues, tener respuestas reales, ¿no? Pero a ver, Exacto. Clau, ahora sí. Bueno, ahí tenemos va. datos. Caritas de Amistad hace Eli Ángeles Pini, que es la presidenta. El teléfono es 5514 95 51 47. Si quieres comunicarte a Caritas de Amistad, es 41 67 1910. Bueno, ya todos los datos a lujo de detalle, pues que se lo chequen a través de la página, ahí viene toda la información. Entonces, Claudia, de verdad nos dio un gusto enorme que nos hayas acompañado el día Así de es. hoy aquí a Regla de Tres, sobre todo hablando de este tema que para nosotros también son temas igual que a veces los conoces, pero no los conocemos a detalle. lujo de detalle, y que vamos aprendiendo también con cada invitado que tenemos aquí en este programa. De verdad, te agradecemos desde el corazón Gracias, que nos hayas de acompañado, verdad. porque Mil gracias es al Centro excelente Natán. tu trabajo, lo La que verdad haces es que como sí, periodista, gracias. como persona, como Gracias, mamá, y te lo por- reconozco aquí directamente a los Gracias. micrófonos, Clau, y te doy un gran aplauso por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Algo que quieras agregar, Clau, algo que quieras decirle a todas las personas que te están escuchando ahorita. Simplemente que ser madre es un regalo. No importan las circunstancias, tú haces el viaje. No importa si vas a Hawái y llegas a Asia. En realidad lo importante, o que llegues a Alaska, lo importante es que aprendas que vivir, ser mujer, ser madre es un regalo maravilloso. Ojalá que, Guau, que sí como lo lo que vivas decías, siempre. Maggie. Así el es, regalo. lo platicamos fuera del aire. Clau dice, pues yo creo que fue un regalo que me dio la vida, y yo lo completé y le dije, pues sabes qué, Clau, yo creo que nos dio un regalo con envoltura diferente al final de cuentas, ¿no? Y así es la vida, la Así vida es. siempre nos sorprende y no sabemos de qué forma lo puede hacer, pero de verdad, Clau, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Infinitas gracias. Un verdadero Gracias. placer. Y pues gracias también del otro lado del cristal, nuestro operador y productor Mario Durán, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos el día de hoy, pero recuerden todos los miércoles aquí en punto de las 6 de la tarde, Regla de Tres por Radio Natán. Nelly Ortiz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ti, Maggie. Un verdadero placer compartir micrófonos contigo, y nos escuchamos junto con América el próximo programa. Así es, yo soy Maggie Piña, nos escuchamos el próximo miércoles, primero Dios. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en el programa del día de Un hoy. Gracias, aplauso. bye. Esto fue Regla de Tres, un programa de vida pensado para el antes, durante y después de recibir a tu bebé. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 6, aquí por Radio Natán.
música para ti y